Que se vaya súper impecable cuando van en clínica. Bueno, también el fármaco tiene el fármaco aplicado a no, no creo. De esos dos ramos que muy y me acuerdo que la U medicina también es difícil. De hecho, en el siguiente año metieron una pequeña rígida, pero muy buena. La Lorena parece. Sí, he escuchado. Ella siempre era sí, porque una compañera decía que le habían enseñado esas cosas a la primera, porque ella lo hizo muy mal. Ella lo hizo con ella. Sí. Ay, yo me fui. Pero con Cayo creo que tuvo un 4 y algo. Sí, solo nos decía eso. Ah, no sabía nada de todo el gato que era por el marco. Ahora contar a la que yo te hice de marketing las marcas. Profe, mire. Pésimo servicio. No lo diré nada después. Nada. Por ejemplo, ese está bien indicado. Aquí este 30% cruda. Acá. Ya, por ejemplo, lo primero es harina de vísceras de ave. Ya, y después harina de carne y hueso, y después arroz, después harina de trigo. Claro, no es de buena calidad porque al final tiende a ser muy trigo. Tienes que fijar más en esta parte. Bueno, igual en nutrición uno le enseña como a sacar bien el análisis garantizado de cada alimento. Hoy en día obviamente soy con todo el alimento y me fijo más como en eso. Sí, sí, bueno. Sí, es que hay algunas cosas que cambiaron, pero sí les voy a subir este. Sí, es que después creo que modifique algunas cosas. Vamos a seguir, queda poquito así. Me avisan cuando ya esté por terminar la clase porque no me voy a dar ni cuenta. Perdónenme por eso. No lo hago con querer por si acaso. Aún recuerdo que no les di break en infeccioso. No, ni perdón ni olvido. Ya, pero fue sin querer porque nadie me dio esa indicación y yo soy súper estructurada. Sí, lo siento, hay que ser muy bien. Que falta el timbre. Claro, sí. Ya, vamos a seguir con la clase. Ya, queda poquito la verdad. Entonces, quedamos en la sala de espera, como les decía. Aquí habían imágenes como diferentes formas de poder abordar como esta parte del mobiliario en la clínica veterinaria, ¿ya? Y la sala de consulta, que es obviamente donde propiamente nosotros vamos a trabajar con los pacientes, ¿ya? Se describe que lo ideal es que nosotros tengamos una consulta específica para felinos, pero yo sé que en nuestro país todavía eso no se puede dar, ¿ya? También se describe como por literatura, que también es difícil, es que tengamos como periodo, así como ya tal día vamos a atender solo gatos, tal día vamos a atender solo perros, pero yo sé que también es complicado, ¿ya? Entonces quizás las otras cosas son más relevantes como para tener en consideración en esos momentos. Por ejemplo, disponer siempre de una sala exclusiva, pero obviamente acá en Chile es diferente. Todos estos estudios son de otros países que ya el tema del manejo cat-friendly lleva muchos más años, ¿ya? Por ejemplo, yo salí hace cuántos, 7, 8 años de la U y esto jamás me lo hablaron, ¿ya? Entonces yo sé que en Chile aún nos falta mucho como por aprender en la parte de gatos, ¿ya? Incluso muchos doctores aún le tienen mucho miedo a los gatos, más que a los perros, ¿ya? Incluso a mí me pasa lo contrario, a mí me da más miedo a los perros, ¿ya? Pero yo sé que hay gente más antigua que le da terror a los gatos, pero es porque también quizás no la saben manipular bien y los gatos se complican mucho más, obviamente, ¿ya? Lo otro importante es que antes que sepamos que vamos a atender un gato, tener ya todos los insumos adecuados para esa consulta veterinaria. Netamente, ¿para qué? Para que no estemos saliendo y entrando constantemente, porque el gato hasta eso lo va a asustar, ¿ya? Entonces es esencial que sea lo más tranquilo y lo más cómodo posible para el paciente. Lo otro es que debe tener, no sé si ya incluso esto yo creo que ya en hartas clínicas se ha instaurado, es tener como espacios para que los gatitos se puedan esconder en un momento, por ejemplo, esto de acá abajito, ¿ya? Pero a la vez deberían ser espacios en que uno después los pueda obviamente tomar para que guardarlos en su gaterita, ¿ya? No pueden ser como lugares quizás tan altos que no podamos agarrarlo y el gato se va a quedar ahí, tengamos que buscar, no sé, una escalera y vamos a generar mayor estrés en el gato, que no es lo que queremos, ¿ya? Y
lo otro importante, que a los gatos no les gustan las superficies frías y deslizables. Entonces si nosotros llegamos y los dejamos en las típicas mesitas de consulta, obviamente el gato le va a incomodar más. Entonces, ¿qué tenemos que educar a los tutores? Que cada vez que lleven a los gatitos a consulta, ellos lleven su propia mantita, por todo lo que conversamos ya antes, porque no les gustan las superficies deslizables y porque van a tener su feromona, e incluso algunos empiezan a amasar, es más cómodo. Puede ser una toalla, puede ser, la verdad, cualquier ropa de un humano que les guste el olorcito a los gatitos, ¿ya? Pero es netamente por eso. Y también cuando nosotros los coloquemos en la pesa, también se pueden utilizar como mantitas, las mismas de ellos. Sí, el objetivo de todas estas cosas es minimizar el estrés y la incomodidad para el gato. Bueno, ¿ya? que recomiendan harto llevar como cosas personales. Sí, pues, sí, gracias. exacto, también, sí. Y lo otro importante es que, por ejemplo, los gatitos siempre tienen esta capacidad de esconderse. Por lo mismo que yo les comentaba, como que en casa deberían tener un lugar seguro, puede ser en el closet, a veces los gatitos se meten, ya como por ejemplo cuando llegan visitas y no les gusta el gato, la idea es que el gato tenga un lugar donde esconderse y se sienta seguro, hasta que ya se vaya esa visita y ellos vuelvan a estar tranquilos, ¿ya? Y, por ejemplo, en la consulta también deberíamos tener como este efecto de que el gatito esté medio escondido. ¿Cómo podemos hacer eso? Por ejemplo, acá hay varias fotitos. Si ustedes observan el conjunto de estas fotografías, lo común que tienen es que están de cierta forma como escondidos los gatitos, ¿ya? Por ejemplo, acá lo están revisando, pero tienen la mantita ahí abajito, acá el gatito está escondido, ahí eso es muy tierno, es como un tiburón, debe ser como una camita, algo, pero es como de él, me imagino, entonces va a ser cómodo para el paciente. Acá también está súper escondidito, entonces ¿qué hacemos? Lo tapamos y quizás vamos revisando tren posterior, por ejemplo, ¿ya? Lo mismo acá, ustedes ven, no es casi nada lo que está tapado, pero el gato sí se va a sentir más seguro con eso, ¿ya? Cuando lo tendríamos escondido. Sí, diga. Es más que nada la sensación de estar escondido, Sí. porque hay gatos que le pueden solamente meter la cabeza. Claro, es por lo mismo. Sí, aquí, por ejemplo, esta fotografía que no es que está tapado completo, pero sí él sí ya se va a sentir más Y seguro. el hecho de ¿Ya? taparlos completos se recomienda, porque igual he visto, por ejemplo... ¿Completos? No, por ejemplo, solo la cara. La cara yo no la aconsejo, Por porque ejemplo, va a he visto estar... que cuando están tomando muestras ¿Mm? de miembros posteriores y les tapan la carita... Sí, en general no, yo no lo recomiendo Hay como unos tanto. bozales de- Claro, es como algo netamente, yo creo que más que para que se asuste, es como para evitar que te vaya a morder. Entonces, yo no lo aconsejo porque el gato no va a estar como viendo lo que, si al final al gato le gusta como ver lo que está pasando. Con ese mismo tema, ¿Mm? el tema de que el gato se esconda por sí solo. Ahí es diferente, porque igual él lo está como eligiendo. ¿Ya? ¿Y envolverlo en ¿En burrito? Sí, sí se puede. Aquí igual hay otras fotitos de eso. Sí, sí, también es recomendable. Entonces, el examen clínico, obviamente es semiología, ¿ya? Acá hay algunas como cosas puntuales que ahí prefiero que la lean después porque es netamente como cosas de semio, ¿ya? Pero importante es siempre tener, obviamente, todo el instrumental que vamos a necesitar, no como en Melipilla que tenemos que salir a cada rato porque no había muchas cosas, ¿ya? Y lo otro, por ejemplo, que es importante, incluso se los enseñé en semio, que nosotros debemos tocar lo más incómodo para el gato al final. Ya no podemos, por ejemplo, llegar y comenzar con la temperatura del gato. Incluso se describe que no es tan esencial tomar la temperatura a los gatos, a diferencia de estos casos que sabemos que el gato viene enfermo, que tiene características específicas en la consulta que nos diga si tenemos que tomarlas, ¿ya? También hay otras formas como estos termómetros como más digitales que se colocan en la oreja. Hay algunos estudios que hacen como una correlación de la temperatura como vía rectal, vía axilar y otro tipo, y tampoco hay muchas diferencias, ¿ya? Entonces también se recomienda como para que no sea tan incómodo para los gatitos. Hay incluso una tesis de la U que hay asociado a eso. Y no había como mucha relación. ¿Como axila? Sí, incluso se describe que es mejor la temperatura axilar. Y pueden hacer una tesis también si quieren, eso no se necesita dinero, se necesita tener termómetros diferentes, ¿ya? Y entonces, como les decía, por ejemplo, un paciente senior que ya les va a llegar con mayor facilidad a la consulta, nosotros sabemos ya que el paciente tiene una enfermedad degenerativa osteoarticular, nosotros nos vamos a ir inmediatamente a tocar en la columna o la zona de la pelvis, porque vamos a saber que el paciente va a tener una hiperalgesia en esa zona y le va a incomodar, ¿ya? Entonces tenemos que saber que lo más incómodo al final. Por ejemplo, si un paciente viene por una cojera, no vamos a revisar solo esa pata inmediatamente, ¿ya? Tenemos que hacer siempre en semio revisar todo,
todo, aunque el gato no venga vacuna, hay que revisarlas completo porque a veces podemos encontrar otras alteraciones que los tutores quizás no observaron. Por ejemplo, en estas fotografías, como les decía anteriormente, acá la idea es nunca obligar al gato a que salga, ya a veces hay que hacerlo, lamentablemente, pero también con refuerzos positivos, ya si son estas gateras que no se abren, hay que sí o sí ayudarlos, primero a que lo haga como por voluntad propia, con churros, por ejemplo. Yo lo que le hago es les coloco como churros separados o les voy acercando el churro y después se los voy alejando y ahí los podemos agarrar un poquitito, ya, acá siempre acomodarnos como al gato al final, ya, por ejemplo acá están con la mantita, acá están tomando una muestra y si ustedes ven el gatito está tranquilo, acá en relación a la examinación de la cavidad bucal, hacerlo rápido, la verdad, ya, y tener mucho cuidado en la mayoría de los gatitos, no tanto en gatitos chiquititos, sino que en gatos más adultos, porque como vamos a ver en la siguiente clase, las enfermedades resortivas felinas son demasiado comunes, ¿ya? Y eso genera mucho dolor, al igual que la periodontitis o la gingivoestomatitis. Entonces, si ustedes lo hacen como con mucha fuerza al abrir la cavidad bucal de un gatito, ese gato sí las puede atacar porque les duelen mucho esas enfermedades, ¿ya? No son enfermedades que duelen poquito, entonces tienen que estar pendientes. Y si, por ejemplo, ven un gato senior, lo mismo que les decía con la enfermedad osteoarticular, si vemos que es senior, que viene por como signología de cavidad bucal, tampoco vamos a manipular mucho la zona, sino que quizás lo vamos a hacer bajo sedación posterior, ¿ya? Acá están tomando una muestra sanguínea, si ustedes ven, como lo hacíamos en clínica. Muchos de sus compañeros tomaron la muestra de ellos, incluso yo no tomé ninguna, ¿ya? A puro churro. Sí, a mucho churro, ¿ya? Y le estaban tomando la muestra. Y la verdad que todo se portaba muy bien, nunca tuvimos un problema. Acá, por ejemplo, está tapadito también y tomándole una muestra de la vena cefálica, ¿ya? Acá este esquema lo que detalla, incluso lo que describe, es que, por ejemplo, mientras nosotros tengamos una sujeción mínima de los pacientes felinos, es más agradable para ellos, ¿ya? Por ese mismo motivo ya no se utiliza agarrarlos de esta forma. Por ejemplo, acá lo que hace es como, esto es un estudio lo que se hizo, por eso está esa fotografía, es que le colocaron como un clip, ya que al final lo que hacía era como el mismo efecto de tomarlo de la zona interescapular. Ya no se recomienda. Ustedes como médicos veterinarios que van a ser más jóvenes obviamente y con actualizaciones de estas cosas basadas en evidencia, no deben tomarlos así, ¿ya? Entonces a mí incluso muchos alumnos se me han acercado y me han dicho que donde yo trabajo el veterinario lo toma así. Bueno, y muchas veces yo no puedo cambiar el paradigma de ellos, pero ustedes sí, ¿ya? Ustedes quizás a esa misma persona le pueden enseñar, mire, sabéis que tomándolo de esta forma el gato se va a portar mucho mejor. Y se describe que mientras menos contengas a los gatos, a la mayoría obviamente porque hay particularidades, el gato se va a portar mucho mejor, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá lo que se hizo en este estudio es que se evaluaron como las posturas faciales de los gatos. Entonces, cuando se tomaba así, existía la mayor posibilidad que los gatos comenzaran a lateralizar las orejas, ¿ya? Y a incomodarse más en comparación a cuando casi ni los tomábamos, ¿ya? Y la idea de esta mínima contención es que el gato pueda pararse, pueda sentarse, pueda languetearse si quiere, darse vueltas, la verdad. La idea es que le esté lo más cómodo posible, ¿ya? Y, por ejemplo, de esta forma tampoco tomarlo porque obviamente estamos limitando su movimiento natural de los gatos. Obviamente, como todo lo que les he dicho anteriormente, todo queda a criterio porque es caso a caso. Nosotros no vamos a tener siempre gatos que se porten bien, ¿ya? Yo en Melipilla he tenido suerte, porque nunca he tenido que hacer nada más, o quizás una vez tuve que dejarle, le diga gabapentina en la consulta, esperé como 1 hora y media y le pude tomar la muestra de sangre, por ejemplo. Pero hay formas, ya hay formas, nosotros sí podemos, no necesitamos quizás ser especialistas. Por ejemplo, yo no me digo de especialista en felinos, ya, pero son cosas que uno leyendo, uno estudiando, puede aprender mucho más y podemos abarcarla de mejor forma, ya. Entonces ustedes, aunque en sus prácticas quizás no lo hagan de esta forma, ustedes intenten igual ir formando estas cosas porque les va a ayudar y hasta el mismo tutor se da cuenta. Ya muchas veces el tutor prefiere a cierto veterinario y no al otro porque el otro no le gusta cómo atiende, por ejemplo, a su gato. Ya obviamente son cosas más individuales. Entonces, mientras menos los tomemos y los contengamos, es mucho mejor para la mayoría de los felinos. Y acá está, por ejemplo, la mantita. Ya la mantita se recomienda más así, ya, pero si son gatitos como un poquito más que les incomoda más, como forma de burrito. Pero acá lo mismo, va a estar tapadito, pero no vamos a contenerlo tanto como para que se mueva o esté como más paralizado, ¿ya? Y en términos como de hospital, también uno debería tener como gatificaciones, ¿ya?
Obviamente acá lo mismo, nuestra realidad es diferente a todos estos estudios maravillosos que yo veo las fotografías y son hermosas. E incluso este paper habla mucho de en clínica, en todo, y salen como la infraestructura, los centímetros que debería tener, todo, es muy bonito, entonces también se los puedo subir. ¿Ya? Con respecto a la temperatura ambiental, porque ya leí un paper en la que los gatos igual preferían temperaturas como de 35 grados. Sí, en general, incluso yo me acuerdo siempre de uno de los diplomados que hice, que trabajaban con Lina Sanz en ese tiempo en ese hospital, y decía que la doctora cuando los operaban, todos estaban como muertos de calor, pero ella les dejaba esa temperatura a los gatos. Sí, entonces claro, es real, a ellos les gusta como esas temperaturas así. ¿Ya? Entonces en hospital, mientras se pueda obviamente, porque tampoco es la idea que ustedes lleguen a una clínica y está todo mal, porque todo es caro al final, todo esto lleva mucho dinero, no es algo fácil. ¿Ya? Entonces la idea es lo mismo como de los pilares, que ellos tengan todos sus recursos en el hospital, pero la idea es que no estén como tan juntos esos recursos. Por ejemplo, tienen un lugar, si ustedes ven todas las fotografías, hay un gatito que está en una repisa. ¿Ya? Entonces él puede estar más en altura y puede visualizar lo que pasa. Por ejemplo, acá el arenero está separado de los otros recursos, ¿ya? Quizás no podemos separarlos al 100%, pero ya tiene como todo. Ya, por ejemplo, tiene su camita, tiene su frazadita, acá lo mismo, lo más probable es que, por ejemplo, en este lado de acá esté el arenero, ¿ya? Y, por ejemplo, acá está todo juntito, pero es porque netamente el espacio es más pequeño, pero tampoco es malo, igual tiene como sus requerimientos. Pero en ese paper, por ejemplo, indica como más específico todo el tema del requisimiento ambiental como en hospital, ¿ya? Incluso hay unas gateras, o sea, unas jaulitas como de post-hospital, o sea, en hospital, que son súper grandes, son súper bonitas, la verdad, son maravillosas, ¿ya? Pero si ustedes piensan en un hospital chico, igual se podría hacer, porque es como colocar una cosita arribita, ¿ya? Y lo otro que siempre es importante recordar, que incluso tanto en casa y tanto en el hospital, es que a nadie le gusta comer al lado del baño. Entonces el arenero siempre debería estar alejado de sus recursos básicos de comida, agüita y todo eso, porque si no el gato va a evitar comer, ¿ya? Y más, por ejemplo, si el arenero, recuerden que los gatos, bueno, después cuando pasemos las clases como de etología, vamos a hablar un poquito de eso, pero si la arena está sucia, el gato no se va a meter, ¿ya? Entonces si la arena está sucia y la comida está al lado, el gato no va a querer comer esa comida. Entonces también es como súper relevante todo eso, ¿ya? Y un tema que no es muy quizás asociado a todo lo otro, pero estaba en la programación y es importante que también conozcan, es que los gatos tienen particularidades farmacológicas diferentes a otras especies, como los perros y como los humanos, ¿ya? Por ende, hay ciertos fármacos que nunca deberíamos prescribir en un gato, ¿ya? Entonces, estos estudios se han hecho ya hace muchos años, que comenzaron a descubrir que los gatos tenían deficiencias metabólicas en comparación a los perros o a los humanos, ¿ya? Por ejemplo, acá en esta imagen se observa el cromosoma 2, si no me equivoco, sí, de los humanos, en el cual ellos tienen gran cantidad de una enzima que se llama UGT, ¿ya? No les escribo el nombre porque es larguísimo el nombre, ni que me lo iba a aprender, ¿ya? Entonces la abreviación es UGT, ¿ya? Este tipo de enzima sirve para metabolizar y excretar a nivel biliar y renal ciertos tipos de fármacos que son muy importantes en pacientes humanos, ¿ya? Pero también tenemos que los perros tienen una gran cantidad de UGT, pero si ustedes ven en la última imagen, los gatos tienen solo 2, ¿ya? Porque la de acá, que está como blanquita, ya se describe que eso ya no es un gen, sino que es un pseudogen. ¿Qué quiere decir eso? Que en el pasado fue un gen, pero ahora es un gen inactivo, que por temas como de evolución ya se generó que ya es inactivo, por ende no cumple su función. Por ende solo tenemos 2 isoformas de la UGT, que es la 1 y la 2, en comparación a los humanos, que tienen mucho más, y los perros también. Entonces eso es relevante para la metabolización a nivel renal y biliar de muchos fármacos que se utilizan en pacientes felinos, ¿ya? Entonces, las otras cosas importantes en relación como a la metabolización, en las que les comentaba, que es a nivel de enzimas, de bombas de flujo de los fármacos, y también que lamentablemente aún, aunque ahora hay más, existe escasez de estudios como para la especie felina, ¿ya? Antes era como más perro, porque todo era perro, la verdad, ¿ya? Entonces hay más estudios de perros en comparación a la actualidad, que igual ahora se hacen más estudios de gatos. Hay asociaciones solo de medicina felina, como les decía, en su base de datos de la universidad tienen acceso a la revista de medicina felina, que hay muchos estudios y muy bonitos de muchas cosas. Ya quizás donde a mí me gusta hablar así, pero son bonitos, ¿ya? Y en comparación a los perros, que ya llevan estudiados muchos años ellos, ¿ya? Y los humanos obviamente también. Los otros que existen, incluso acá en Chile todavía
todavía pasa mucho, que existen medicamentos aprobados solo para perros. No sé si conocen el Meloxicam, Sí. ¿ya? ¿Qué sale en la cajita? Sale un perro, sale un dálmata, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no es apto, si ustedes leen el prospecto, no dice que es para gatos, ¿ya? Pero uno sabe que por literatura, por artículos, por estudios, sí nosotros podemos dar, incluso es el COX-2 más importante en gatito, que es el Meloxicam, ¿ya? Entonces, nosotros sí lo podemos dar, pero acá en Chile nosotros lo estaríamos utilizando extra etiqueta. Entonces, ¿qué las desventajas? Que a veces los tutores se agarran de esas cosas. Pues. El gato se murió porque nosotros le dimos ese antiinflamatorio que solo decía de perro, porque ahí el tutor lee todo para echarnos la culpa a nosotros, obviamente. Pues. ¿Ya? Pero no es así, nosotros sabemos que por estudio sí sirve, pero acá en Chile nosotros no tenemos. No sé si el Dopiral, que es difícil encontrarlo a veces, pero ese parece que dice perros y gatos, ¿ya? Pero es un tema netamente que los laboratorios necesitan pagar más y hacer más estudios para que el SAC pueda aprobarlos para esa especie, ¿ya? En cambio, por ejemplo, hay un montón de estudios de Meloxicam en perros, o sea, en gatos. Hay un montón, no solo uno, hay muchos y de muchos años, incluso son estudios clínicos que evalúan al gato, después lo evalúan 30 días después con exámenes sanguíneos, incluso se utiliza en pacientes renales, lo que estaba conversando con el compañero, ya en pacientes renales no solo podemos utilizar, pero a dosis más bajas que es de 0,025, ya se puede utilizar, incluso es el fármaco a predilección en esos casos. Lo otro es la reformulación de fármacos que, por ejemplo, muchos fármacos que utilizamos en medicina felina o en medicina canina son de humanos, uno, ya obviamente, y las concentraciones son mucho más altas las presentaciones de esos fármacos. Lo otro que se puede asociar también a que muchos fármacos fueron elaborados para perros, por ende para gatos necesitamos dosis como a veces fraccionar en un octavo. Ya hay varios fármacos que debemos hacerlo, entonces eso es como también lo complicado. Y lo más importante para los tutores, que son cosas obviamente que a ustedes les va a importar para dar indicaciones, es la dificultad para administrar fármacos a los pacientes felinos, ¿ya? Entonces, esto ahora tiene una importancia a todos los que les comenté previamente de la sociabilización, ¿ya? Si nosotros sociabilizamos adecuadamente a un paciente, incluso se describe que uno le podría como ir presentando una jeringa de muy chiquitito, para que después a futuro no sea como tan complicado darle fármacos. Quizás ahí lo que le va a incomodar más que la jeringa va a ser como el producto, porque son bien malos los fármacos, tienen como olores fuertes y esas cosas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, también una vez leí que le podíamos dar churu en jeringa, ya para que el gato se vaya asociando de que la jeringa no es algo terrible, sino que es algo rico y es algo agradable. Entonces son cosas que cuando son chiquititos los podemos ir haciendo. O los mismos dulces que yo les comentaba, ¿ya? Por ejemplo, yo mi gatito lo tuve que tener con antibióticos y lo que hacía era colocarle un cuarto de pastillitas en esto y se lo dábamos y no se daba ni cuenta. ¿Ya? Entonces hay que ir asociando como cosas, pero lamentablemente, por ejemplo, hay un estudio del 2022 en el cual se hizo en base a encuestas, ¿ya? Y lo que buscaban era describir por qué costaba tanto darles fármacos biorales a los pacientes o cumplir como el tratamiento completo, y era netamente porque los gatos no podían o porque empezaban a salivar y el tutor se asustaba y decía, no, lo intoxiqué. No, pues netamente por los sabores que a ellos no les gustan y empiezan a salivar para eliminar rápido ese sabor, ¿ya? Entonces también es algo que uno tiene que explicarle en consulta al tutor. Si no se lo explicamos va a pensar que lo intoxicó y que lo va a matar por eso, ¿ya? Pero nosotros debemos explicarle. Entonces todas estas cositas como que hacen un poco más difícil la administración de fármacos en pacientes felinos. Pero fisiológicamente ellos tienen deficiencias metabólicas, ¿ya? Esto yo se lo voy a explicar muy a grandes rasgos, la verdad, porque no necesito que lo sepan específico, necesito que sepan ciertas cosas puntuales, ¿ya? Se describe que los gatitos tienen deficiencias en las reacciones bioquímicas de fase 2, ¿ya? Las fases 1, ellos sí son capaces como de metabolizar, excretar, absorber muchos fármacos, ¿ya? Pero estas reacciones de fase 2 son las que ellos están deficientes, ¿ya? ¿Y esas cuáles son? Glucuronidación, son acetilación, metilación y el transporte activo, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante que ustedes lo sepan? Porque hay fármacos que diariamente se pueden prescribir a los gatos y que no se deberían utilizar porque ese gato no va a estar fisiológicamente predispuesto a que pueda eliminar con facilidad el fármaco. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a acumular más y al acumularse más en su organismo va a haber una mayor predisposición a efectos adversos y quizás también a toxicidad, ¿ya? Aunque, por ejemplo, hay un fármaco que ahí les voy a explicar, sale en su cajita perro y gato, ¿ya?
Entonces, la glucuronidación es como reacción bioquímica, ¿ya? En la cual está catalizada por las enzimas UGT, que es la que yo les decía que era un nombre, si lo buscan es un nombre muy largo, muy extraño, pero no es para que se lo aprendan, ¿ya? Y lo que ayuda es que añade ácido glucurónico, ¿ya? A algunos compuestos fenólicos de estructura simple y plana, ¿ya? El más común es el paracetamol, ¿ya? Para que lo recuerden. Entonces es un compuesto fenólico, ¿ya? Entonces estas reacciones lo que hacen es añadir un ácido glucurónico para que se pueda eliminar fácilmente mediante la orina aquellos fármacos que son hidrosolubles, ¿ya? Y mediante la bilis aquellos fármacos que son liposolubles, ¿ya? Entonces es esencial esto para que el fármaco no se vaya acumulando en el cuerpo y se pueda eliminar obviamente y excretar, ¿ya? Hace muchos años se comenzó a descubrir que esto era asociado, por ejemplo, los gatitos eran mucho más deficientes en comparación a otras especies, como lo que le había comentado acá los humanos, ¿ya? Los humanos tienen mucho más de estas enzimas en comparación a los gatos. Y, por ejemplo, el hígado de los gatitos solo expresa 2 isoformas. Las isoformas son diferentes formas para generar como el engranaje de estos tipos de estructuras para que se pueda generar un vínculo con la enzima y degradarse y excretarse después. ¿Ya? Entonces, a diferencia, por ejemplo, de los humanos, que aproximadamente ellos excretan como 5 isoformas en el hígado, pero en total tienen como 9, ¿ya? El perro se describe que tiene 10, pero igual es deficiente en otras cosas, pero no estamos hablando de perros. Y en los gatitos, entonces, recuerden que solo son 2 isoformas, ¿ya? El humano tiene muchas y el gatito tiene solo 2 de la UGT1A, ¿ya? Entonces las isoformas que él tiene es la A1 y la A2. En comparación a las otras especies que tienen muchas más, ¿ya? Y este gen, por ejemplo, el UGT1A6, es lo que yo les decía que era el pseudogen, ya que en el pasado se describe que estaba activo, pero con la evolución se comenzó a desaparecer y por ende ya no genera como la efectividad en el cuerpo. Y también está asociado tanto la UGT-A6 y A9 en los humanos a la metabolización y eliminación del paracetamol. Por ende, por ese motivo, en los humanos sí se puede utilizar, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos lo pueden eliminar con facilidad. Digo ellos, como si yo no fuera un humano. ¿Sí? Y se ha demostrado sí, y que también esta deficiencia de la glucuronidación está asociada como a la especie en general de los felinos. Ya, incluso hay, por ejemplo, el león africano, el caracal, hay estudios que indican que también tienen deficiencia en esto. Entonces es un tema de felinos, ¿ya? Y acá en estas dos tablitas hay como fármacos que naturalmente se eliminan más lentamente por el proceso de glucuronidación en felinos. Por ejemplo, los más importantes serían la morfina, ya el cloranfenicol, que también se utiliza en gatitos, y si no me equivoco, acá era el acetaminofén, ya que ahí también es importante porque es el paracetamol, ¿ya? Entonces, ¿entendieron cómo esa parte? ¿Sí? Ah, ya, bacán, porque es medio complicado. ¿Ya? Entonces recordad, UGT1 solo tiene 2 isoformas el gato en comparación a las otras especies, ¿ya? En relación a la morfina, se describe que igual se utiliza en gatos, pero existe una mayor posibilidad como que se demore más en eliminarla, ¿ya? Porque en temas como anestésico igual se sigue utilizando, y lo otro que leí es que no había muchos estudios, la verdad, como que evaluaran esa parte. Entonces ahí queda como un poquito en la nada hasta el momento. Ya no hay estudios como clínicos. Entonces, también, como les decía, tenemos la glucuronidación y tenemos la acetilación, que es lo mismo, ¿ya? Es una deficiencia principalmente de las enzimas N-acetiltransferasa. Esa sí apréndansela porque es más fácil, la otra es más difícil. Ya tenemos las NAT1 y las NAT2, que los ayudan a los humanos principalmente a metabolizar y eliminar ciertos tipos de fármacos, ¿ya? Las más importantes que ustedes recuerden aquí son las sulfas. ¿Conocen el Respic? ¿Ya? Que es el sulfa más trimetropin, ¿ya? Y sale el perro y sale el gato, ¿ya? Entonces, en gatos no deberíamos utilizar sulfas, ¿ya? ¿Por qué? Porque pueden generar más alteraciones, incluso principalmente gastrointestinales, por ejemplo, displasias sanguíneas, también como anemias asociadas solo al fármaco, porque el paciente no tiene como esta capacidad de poder eliminar con facilidad ese fármaco, ¿ya? Y, por ejemplo, los gatitos carecen de esta enzima, la número 2, pero sí expresan la número 1, pero en menor cantidad, por ende también es deficiente en ello, ¿ya? Y los perros no tienen incluso ninguna de estas dos, ¿ya? En comparación al gato. Y, por ejemplo, lo más importante para que recorran, aparte de las sulfas, ¿ya? Es que
el paracetamol, o sea, este tipo de acetilación, incluso la acetilación y la glucuronidación, son importantes y conllevan a una intoxicación en con el paracetamol en los gatitos. ¿Por qué? Por ejemplo, acá tenemos el principio como no activo de la sustancia, que es el acetaminofén, y este pasa a un principio activo que es P-aminofenol, ¿ya? El cual se comienza a acumular en el cuerpo de los pacientes felinos. ¿Por qué? Si ustedes observan en esta parte, se debería traspasar hacia la otra molécula a través de este proceso bioquímico de la acetilación, el cual el gato y el perro es deficiente. Por ende, en el cuerpo se comienza a acumular este compuesto y comienza a generar la metahemoglobinemia. ¿Ya? Entonces es súper característico de, por ejemplo, los signos clínicos de un paciente que deba tener... ¿Cómo? Me perdí. Ya. ¿El Bueno, acetaminofén? sí, ese es el principio activo, ¿ya? Espérame, es que acá no veo, y no aprendo estas cosas yo. Ya, el acetaminofén ya es el paracetamol. Ya. Entonces se consume y al consumirse pasa inmediatamente al P-aminofenol, ¿ya? Que es como el metabolito activo, ¿ya? Entonces, otras especies, por ejemplo, como los humanos, tienen la capacidad de volver esta estructura hacia la anterior. Y esa anterior es la que es eliminada del cuerpo mediante la orina. No, acetaminofén. Claro, sí, ¿ya? Entonces, en comparación a los animalitos que no tienen estas enzimas, que es la NAT2 y la NAT1, se va acumulando este producto y genera la metahemoglobinemia, ¿ya? Que es la que genera la signología clínica y la toxicidad del paracetamol. Y por ejemplo, también se puede con la glucuronidación ir eliminando, pero obviamente también están deficientes como estas especies. Así que al final son como dos cosas que están asociadas a la intoxicación de esto, ¿ya? Y tenemos también la metilación, la cual está asociada a la tiopurina metiltransferasa, y eso también recuérdenla. Y esta es más asociada porque en los glóbulos rojos de los pacientes felinos tienen poca cantidad de esta enzima, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ciertos fármacos no pueden eliminarse adecuadamente, ¿ya? En este caso, ¿cuáles serían como los más importantes? Está el 6-mercaptopurina, que es utilizado principalmente como en humanos para el cáncer, como para las leucemias, ¿ya? Y la azathioprina, que también se utiliza harto en medicina veterinaria, principalmente en perros, y en gatos está contraindicada, porque ¿qué va a suceder? No va a poder eliminarlo, se va a comenzar a acumular y va a generar una intoxicación, ¿ya? En los gatos lo que puede generar es netamente una destrucción tanto de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, ¿ya? Por ende genera alteraciones bien importantes a nivel de la línea blanca y línea roja de los pacientes, ¿ya? Así que no se debería administrar, ¿ya? Por ejemplo, las sulfas igual se indican que sí podríamos administrarlo, pero sabiendo que puede generar efectos adversos. No en todos los pacientes, pero ya por fisiología los gatos lamentablemente están deficientes en estas enzimas. Y para finalizar, el transporte activo, que esto también es algo muy importante. Por ejemplo, cuando ustedes presentan sus prácticas, ya es súper común que, no estoy diciendo que esté mal, pero acá es importante que lo sepan. Por ejemplo, muchos tenemos estos problemas urinarios, ¿ya? Y yo en la mayoría de los casos veo que le dejan enrofloxacino, por ejemplo. Ustedes no, obviamente, porque es alguien más el que hizo ese caso, ya el que manejó ese caso. Y el enrofloxacino, la verdad, es un buen fármaco, es un buen antibiótico, ya, pero nosotros debemos dejarlos en casos que sean extremadamente necesarios, que hubiésemos, por ejemplo, haber hecho un antibiograma. Ya, por ejemplo, las enfermedades urinarias, se describe que las infecciones urinarias en gatos son poco probables en comparación a otras enfermedades. Por ejemplo, no sé, los cálculos, el sedimento urinario, el tema de la cistitis intersticial felina solamente, incluso es muy poco en comparación a los perros. Entonces, si nosotros tenemos un antibiograma y nos sale que es sensible a enrofloxacino, sí, utilicemos, pero hay que utilizarlo con ciertas precauciones. No podemos dejarlo como primera elección el enrofloxacino en gatos. No sé si alguien conoce que genera alteraciones como puede generar ceguera. ¿Sí? Ya, vale. Exacto, sí. Entonces, ¿por qué tiende a generarse la degeneración de retina? Es porque los gatos están deficientes en un cotransportador o en una bomba de flujo, ya que se llama BCG2, ¿ya? La cual evita que ese fármaco el paciente lo elimine y se empieza a acumular, ¿ya? Incluso se describe que la deficiencia es a nivel de la barrera hematoocular, ¿ya? Entonces,
¿Qué se describe? Que, por ejemplo, el paciente 1 le da un enrofloxacino, ¿ya? Y a nivel de la retina se comienza a acumular y en contacto con la luz, ya que obviamente la retina llega a la luz, se generan unas sustancias, se llaman sustancias oxidativas, ¿ya? Las cuales comienzan a generar daño en los tejidos. Entonces es algo fisiológico. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, la degeneración retiniana, que puede llegar a la ceguera total de un paciente, se describe que a nivel del enrofloxacino y el orbifloxacino, que son los que más tienen estudio, es dosis dependiente y velocidad dependiente. No quiere decir que si lo ocupamos bien, vaya a suceder, ¿ya? Que la dosis dependiente es que debemos utilizar la dosis de 5 miligramos kilo. No podemos utilizar la de 10 miligramos kilo como en los perros, ¿ya? Entonces, en gatos siempre máximo 5 miligramos kilo, si la tenemos que utilizar sí o sí. Y lo otro es la velocidad dependiente. ¿Qué quiere decir eso? Que si vamos a preferir, por ejemplo, en un paciente hospitalizado, la vía endovenosa, debemos hacer la administración de ese fármaco de forma lenta, ¿ya? Porque se describe que mientras más rápido sea, más predisposición a generarse como estos efectos oxidativos, ¿ya? Entonces debe ser lento. Dígame, ¿qué me habló? ¿Endovenoso en estos 30 minutos? La verdad que ahí puede ser diluido, no dice como un periodo específico como de tiempo, la verdad, pero no, que no sea rápido inmediatamente como quizás en perros, ¿ya? Pero no sé, la verdad cuánto es como lo óptimo que debería ser, pero lento, ¿ya? Y también hay otro tipo de fluoroquinolonas, que está, por ejemplo, el marbofloxacino y el Veraflox, o sea, el pradofloxacino, que el nombre comercial es Veraflox, que también se puede utilizar, y en este estudio al menos descubrieron que estos dos últimos fármacos no tenían como esos efectos. Y entonces al final como que no se descubre como que quizás algo más de principio activo más que de familia en sí, ¿ya? Entonces es importante saber que si lo tenemos que utilizar, tiene que ser de forma adecuada. Igualmente, si es mejor siempre elegir la forma subcutánea o la forma oral, porque se describe que no tiene esas alteraciones, ya en comparación a la endovenosa. Y, por ejemplo, en esta imagen, en este mismo estudio, lo que tiende a ilustrar es que la eliminación de los fármacos en los pacientes felinos tiende a ser más lenta en comparación a las otras especies. Por ejemplo, acá en los humanos sale que es lineal, ya que no tienen como ningún problema en la eliminación. En los perritos les cuesta un poco más también dependiendo de algunos fármacos, pero los gatos tienden a ser más lentos, ya, y es más variable en comparación a todas estas deficiencias enzimáticas. Entonces, por ejemplo, ¿qué fármaco nosotros no deberíamos prescribir en gatos? Ya obviamente estamos súper claros que el paracetamol ni en perros ni en gatos, pero ya sabemos el por qué. No es porque alguien lo dijo solamente, es porque hay una deficiencia principalmente enzimática, ¿ya? También las sulfas, la verdad que preferiría yo no utilizarlas porque hay ciertas cosas muy puntuales que hay que dejar sulfa en un gato. Ya algunas enfermedades como parasitarias principalmente, pero la mayoría la verdad es que no es necesario utilizar sulfas. Y lo otro que son bien malas, los gatos no les gustan. No sé si lo han visto eso, ¿ya? Pero si por ejemplo justo se genera una alteración por el fármaco, igual uno va a tener una culpa porque ya sabemos que no se deberían administrar y utilizar otras opciones, ¿ya? Y el paracetamol, como les decía, la acetaminofén tampoco deberíamos utilizarla, ¿ya? Pero el enrofloxacino sí lo podemos utilizar, pero con precaución y dosis dependiente, recuerda, no más de 5 miligramos kilo, ¿ya? No quiero ver en ninguno futuro una receta de ustedes enrofloxacino en gato 10 miligramos kilo como en perro. Y la velocidad dependiente que siempre sea lenta, ¿ya? Así que terminamos. ¿Alguna duda, alguna consulta? Perdónenme por olvidarme de los breaks, pero... ¿Listo todo? ¿Todo bien? Ya, yo les voy a subir esta porque habían cositas puntuales, así que yo creo que hoy día se las subo, pero la otra estaba casi todo, ¿ya? Y en la siguiente clase también voy a intentar subírselas el día antes. Yo había pensado subirlo más días, pero me decían que no era necesario tanto día. Así que eso. Y lo otro, lo de las pruebas... quizás podemos ir viendo cómo les va con canino, porque sé que van a tener el mismo día, entonces yo obviamente no tengo ningún problema de ser más flexible, porque la idea es que ustedes aprendan en esto. Para mí no me sirve que estén súper atareados con todo, pero que se lo olviden después, ¿ya? Porque es una repercusión para los pacientes futuros.